Covadú les ofrece Campo y Provincia. Covadú, haciendo nuestro entorno sostenible. Saludos, buenas tardes, bienvenidos una semana más a esta ventana que cada 7 días, como saben, abrimos al campo y a la provincia. Y precisamente, en primer lugar, nos vamos a ir hasta un punto de la provincia de Zamora, a Moraleja del Vino, porque allí está nuestra compañera Sara Andrés, que nos va a explicar cómo una finca de almendros a pleno rendimiento puede ser una buena opción, o lo que se llama ahora una alternativa de cultivo rentable para muchos de los agricultores de nuestra provincia. El cambio climático y las sequías recurrentes están poniendo cada vez más sobre la mesa la necesidad de hacer variaciones en los cultivos y cambiar la planificación de las campañas. También se intenta aprovechar infraestructuras, maquinaria y experiencia de otros cultivos para innovar y cambiar esos hábitos. Por ejemplo, con variedades de frutos secos. Últimamente se habla mucho de los frutos secos y en Zamora se habla especialmente de los pistachos, pero también hay otro tipo de frutos como los almendros, que son muy tradicionales de esta zona, que están llegando con un cambio importante como cultivo tradicional con técnicas y mecánicas del siglo XXI. Y hoy visitamos precisamente la primera parcela de Castilla y León que decidió plantarse en superintensivo de almendros. Es de Bodegas Fariña y estamos con Manu Fariña. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas, muy bien. Él es ingeniero agrónomo, es una parte ya muy importante de Bodegas Fariña que se dedica al vino, al cultivo de la vid, pero también busca alternativas como estas. Sí. Bueno, esta es una parte pequeñita de nuestra parte productiva, de nuestra parte agrícola, que junto con unos olivos que plantamos también hace muchos años, pues bueno, buscan más que la producción, es ver qué podemos conseguir efectivamente en lugares en los que tenemos que buscar alternativas a los cultivos tradicionales y en nuestro caso pues aprovechar las sinergias de maquinaria, de conocimiento, de técnicas con la viticultura. De eso ya con detalle hablaremos después, pero primero cuéntanos cómo surge la idea de aprovechar un cultivo tradicional en la provincia de Zamora, porque almendros hay en el monte, repartidos, intercalados con otros cultivos, con otros árboles, con otros frutales, y cómo se llega a la idea de planificar una parcela como esta. Bueno, pues aquí siempre ha existido el cultivo del almendro. Es verdad que en el monte hay muchísimos almendros que son amargos, son un poquito más resistentes que los dulces. Hay muchas variedades diferentes. Seguramente la gente dejó en muchos casos de cultivar el almendro porque el almendro no es un cultivo tan estable productivamente como la vid, por ejemplo, o incluso el olivar, aunque también tiene sus cambios año con año. Y luego aquí tenemos un riesgo que ahora parece que va cambiando, ¿no? Que es el de las heladas primaverales, ¿no? Entonces la idea surgió porque hay unos viveros que desarrollaron, unos centros de investigación en España, que desarrollaron unas variedades de brotación tardía, de floración tardía, como son las que nosotros tenemos. Aquí tenemos un campo con 4 variedades diferentes para valorar cuál era la más apta para nuestra zona, y además unos viveros desarrollaron unos patrones, unas raíces enanizantes, que no hacen que el árbol se desarrolle y sea vigoroso, y nos permite tener plantaciones en espaldera como es esta. O sea que buscabais una posibilidad paralela a las viñas para aprovechar terreno en la que no se puede cultivar vid, porque hay muchas limitaciones de mucho tipo, ¿no? Supongo, con las viñas, y llegasteis a la conclusión del almendro. Sí. Y llega un almendro que parece una viña. Sí. Bueno, además estamos en un terreno de regadío. O sea, esto precisamente lo planteamos en principio, hay varias alternativas. Esto se puede cultivar en secano perfectamente, con un pequeño riego de apoyo, o me parece, y que lo comentabas al principio, es una alternativa fantástica a los cultivos tradicionales, sobre todo herbáceos o forrajeros de la zona, en terrenos de regadío. El consumo de agua es muchísimo menor que cualquier otro cultivo de regadío tradicional, y por supuesto estamos planteando alternativas, ¿no?
Entonces, bueno, pues precisamente con ese patrón enanizante puedes plantar muchos más árboles por hectárea que te dan muchísima más seguridad a todos los efectos y por el sistema de cultivo, además, el desarrollo que han hecho en los viveros nos permite cultivarlo como un seto. La viña tiene otro sistema, aunque la formación puede parecer muy similar, el sistema de poda en invierno es totalmente diferente, sigue siendo el sistema tradicional, tienes que llegar a podar los sarmientos del año anterior. En este caso se cultiva como un seto, de jardín, como un seto. igual, exactamente igual, ¿no? La poda en invierno, incluso la poda ahora, cuando empieza el crecimiento vegetativo, se hace con un seto, con unos discos o con unas cuchillas, que van cortando y tienes que dejar un poquito de rama del año actual para poder producir almendras el año siguiente, pero no elevarlo nunca. Y luego mecanizar también. Vamos por partes. Los pies, ¿cómo Sí. son? Porque parece una espaldera, no sé si es una espaldera Es o una no. espaldera, esto se llama espaldera, pero es una espaldera que también el que quiera comparar con un viñedo, en los viñedos necesitamos guiar la espaldera. Hay alambres, aquí no hay ningún alambre. Aquí no hay unos postes cabeceros que marcan esa sujeción de los alambres, que son las que tensan esa espaldera y permite que esté bien guiada. En la vid se necesita eso, porque además, al ser una planta trepadora, necesita engancharse en algún lugar y si no, acaba siendo rastrera. Si no, se acaba tirando por el Claro, es suelo. muy rastrera. En el caso del almendro es lo contrario. Además, como es un patrón enanizante sin mucho vigor, si lo vas cultivando año a año con crecimientos bastante estables, pequeñitos, los 5 primeros años, crecimientos pequeñitos, llegas a formar un seto que te permite trabajar de una forma muy cómoda. Tienes unos pasillos de Sí, estos 3 son metros, 3 ¿no? metros y medio, ¿Sí? y entre árboles está entre 1 y 1,20. Esto es algo que también se está trabajando cada vez más en la viticultura, aunque aquí nuestra viticultura es muy tradicional, en viticultura, en olivos, en almendros. Aparte de pensar en mecanizar, porque hay un problema muy grande con la mano de obra en el campo, el trabajar con muchas plantas, con muchos pies por hectárea, te da muchas soluciones a largo plazo. Bueno, pues si se muere uno, es muy fácil de sustituir y además no te provoca cambios en la producción, ¿no? Si tienes un problema con una variedad, como es este caso, pues puedes sustituirla por otra, ¿no? Esa es la idea. O sea, la pérdida de una planta no es un, No es un drama. no es un drama. Sí, que como las viñas tradicionales que se plantan a 3 metros por 3 metros, 800, 700, incluso menos plantas por hectárea, son muy poquitas. Aquí estamos como en 3.000 plantas por hectárea, 3.000 y pico plantas por hectárea, que hace que nos da esa seguridad, ¿no? Lleva un sistema de riego Ujú. por goteo. Este es un riego por goteo. Cuando los vecinos están utilizando, ya está prácticamente abandonado el riego a manta, pero la aspersión, pues un riego por goteo, localizado, en el que se aprovecha el agua fantásticamente. Se lo ponemos en el momento en el que necesitamos junto con la nutrición. Nosotros trabajamos con riego y con lo que se llama fertirrigación, que es fertilizar con el riego. Y en cada momento del árbol le aportamos lo que necesita. Hacemos analíticas de hojas, ahora vendrá la analítica de hoja, y valoramos las necesidades nutricionales que tiene el árbol, aparte de poner estiércol en el invierno, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuánta necesidad de nutrición, de alimento, de extras necesita una planta de este tipo? Bueno, pues en este tipo es mucho más exigente que en un cultivo tradicional, que en un cultivo en extensivo, que se llama, ¿no? Es más exigente, también es más productivo, ¿no? De hecho, en eficiencia es mucho más eficiente esta planta que un cultivo en extensivo, por varios motivos. Posiblemente por la cantidad de pies por hectárea, también por la superficie foliar. Las espalderas son sistemas fantásticos porque tienen una superficie foliar muy amplia, ¿no? Muy alta. Por eso no son muy altos, estos árboles nunca son muy altos, porque lo que queremos es que siempre reciban luz. Las dos caras en algún momento del día tienen que recibir el 100% de la luz. Y esa, pues son como las placas solares, ¿no? Al final están tomando energía del sol y la están empleando en producir, en este caso, almendras. Así que, bueno, sí. Todo esto y eso, mucha comida, Necesitan más comida, pero son mucho más eficientes. El trabajo es muchísimo más eficiente. Planta por planta es muchísimo más eficiente. Te permite estas calles que decíamos antes poder meter la máquina para hacer cualquier cosa. Sí, la idea es un cultivo prácticamente al 100% mecanizado. Bueno, el tractor pasa por aquí, un tractor pequeño, un tractor que utilizamos para las viñas, pasa. Pero la altura y el tamaño de la espaldera está hecho para que se recojan las almendras con una máquina vendimiadora, una máquina de recogida de olivas. Esa es la idea sobre todo de la espaldera. Al final la calle, bueno, pues se trabaja con un tractor del tamaño que sea.
pero lo especial es el trabajo de recogida, que puede ser eso, con una vendimiadora o con una recogida de aceitunas. Y que es la razón por la que los setos, que se llaman así, setos, Sí. ¿no?, tienen esta altura exactamente. Bueno, en nuestro Más caso o sí, menos. en nuestro caso sí, con las máquinas que utilizamos no podrían sobrepasar esa altura. Y además, si fueran más altos, con la anchura de calles que tenemos, llegarían a empezar a sombrearse mucho las unas a las otras. Y precisamente, como he explicado antes, lo que queremos es que el sol llegue y se aproveche. ¿Qué tipo de terreno viene mejor para este tipo de cultivos? Bueno, pues históricamente, que yo siempre digo que creo que tiene un sentido histórico en la viña, en los almendros, en los olivos. Aquí lo hemos visto siempre en nuestra tierra, por ejemplo Toro, aquí este valle que estamos muy cerca de entre Moraleja y Villaralbo, este valle que es bastante fértil. Todos estos cultivos se han cultivado en las laderas, en las zonas altas, en terrenos ganados al monte, en terrenos muy pobres. ¿Por qué? Pues porque en el valle, en las zonas ricas, se cultivaban otras cosas que eran muy productivas. Y en estos terrenos además hay más enfermedades que afectan a estos cultivos. Hoy en día podemos cultivar en terrenos más ricos, más orgánicos. ¿Por qué? Pues porque tenemos las técnicas, el conocimiento para hacerlo mejor. Es decir, pues este es un cultivo muy ventilado. Bueno, de hecho el día está muy ventilado, ¿no? Eso ayuda a que no haya enfermedades, tenemos técnicas. Nosotros estamos en un proceso de conversión a ecológico, pero existen tratamientos, existen fórmulas para evitar los problemas. Son variedades seleccionadas con menos carga de enfermedades que hacen que puedas cultivar nuestros terrenos. Esto es un terreno bastante arcilloso, cuando tradicionalmente se cultivaban unas arenas muy pobres, por eso eran cultivos muy poco productivos. Pero si queremos ir a más producciones y a ser más eficientes, podemos llevarlo a zonas de terrenos de regadíos, de valles, con terrenos más orgánicos, más pesados. Hablabas antes de las variedades tradicionales que eran más amargas y un poco más, digamos, incómodas, ¿no?, para el consumo. Sí. ¿Este tipo de variedades están preparadas ya para que se puedan consumir mejor, para que tengan más rendimiento y se vendan mejor? ¿Qué tipo de variedades utilizáis? Bueno, aquí hay alguna variedad. Nosotros tenemos aquí 4 variedades diferentes, que son 4 nombres comerciales que han dado los obtentores de estas variedades, que son variedades de almendra dulce. Existían las almendras amargas siempre, las que se han hecho muchos dulces además históricamente, y las almendras dulces. Estas son dulces, que son las que se cultivan hoy en día. Y las hay tradicionales. Aquí sí que importan, en la almendra importa mucho el tamaño, y las hay de un tamaño grande, que se valora más, de calibre más grande. Y nosotros aquí la mayoría de lo que tenemos se llama la variedad pentacebas, que es una variedad de una almendra muy pequeñita, que vale fantásticamente pues para las tabletas de chocolate, lo utilizan para eso, para hacer en granulitos, para utilizar mucho en repostería o en cocina, incluso para hacer polvo de almendra, es para lo que más se utiliza esta variedad, pero para comer es riquísima. ¿Y de rendimiento? ¿Cómo en estos años, en estos 8 años que lleváis con estas primeras plantas, de estos primeros arbustos, setos, cómo ha ido el rendimiento? Pues el cómputo global es bastante bueno. En una media de los árboles que ya son adultos se obtienen en una media 3.000, 3.500 kilos de almendra con cáscara, que luego eso se queda aproximadamente en una media de 1.000 kilos de pepita. Y bueno, pues es un cultivo que bueno, hasta la pandemia la verdad que los precios estaban muy bien de todos estos cultivos. Desde la pandemia cayeron mucho porque los consumos cambiaron por completo, pero yo creo que son cultivos de mucho futuro. Por supuesto, yo estoy acostumbrado al viñedo, son cultivos mucho más rentables económicamente. Para el que esté pensando en esto, que lo valore, por supuesto, que lo piense y quiere hablar con nosotros. Nosotros nos dedicamos a comercializar almendros, pero tenemos una pequeña experiencia. Pero son cultivos relativamente rentables para nuestro tipo de agricultura y con mucho sentido por nuestro tipo de agricultura, por nuestro clima, por nuestras condiciones. ¿Y requieren estar mucho encima o no tanto? Bueno, pues yo también, que comparo todo con la vid, viña. Tiene menos trabajo que la vid, es mucho menos peligroso, salvando que existe el riesgo de las heladas primaverales. Por ejemplo, este año hemos tenido una helada primaveral que nos ha hecho daño. En algunas variedades más, en otras menos, pero nos ha hecho daño. También ocurre en el viñedo, ¿eh? Y además estas variedades, sobre todo la mayoritaria que tenemos, la pentacebas,
es muy similar a la tinta de toro o a la tinta del país, a la tempranillo, que es la variedad tinta que más cultivamos aquí. Más o menos la floración de la pentacebas va a la vez que la brotación de la tinta de toro, con lo cual cuando tenemos problemas de heladas en la tinta de toro, tenemos problemas de heladas en la floración de esa variedad de almendra. Este año el golpe ha sido bueno. Este año sí, este año sí, es el año que más hemos sufrido por la helada, y fijaros que ya venimos con calor durante bastante tiempo, pero ahora los primeros días de abril cayó una helada que fue más fuerte de lo esperado una mañana, aunque luego el día estuvo soleado y hizo muy buen tiempo, y nos ha afectado bastante en la cosecha. Pero por ejemplo el año pasado, como tenemos diferentes variedades, hemos visto diferentes cosas. Por ejemplo, en la que estamos, que es abijor, brota antes, florece antes, y esta sí que sufre bastante, pero la pentacebas nunca habíamos sufrido unos daños como los que hemos sufrido este año. Ya digo, son anómalos, en 8 años no habíamos sufrido estos daños. Bueno, nos pasa en el viñedo también, cada 6 o 7 años tenemos un daño grande, de un 30 o un 40% en el viñedo, ¿no? El trabajo a la intemperie. Es así, esto Es es la lo que agricultura, tiene, ¿no? claro, sí, sin duda, sin duda. ¿Empezasteis con unas pocas o con unas muchas y ahora tenéis más? Porque hay diferentes tamaños, porque ha ido creciendo la parcela. Sí, nosotros, esto es una parcela de 4 hectáreas que teníamos muy mal aprovechada en un terreno de regadío, y empezamos con 1 hectárea para probar, con 4 variedades diferentes, y luego ya nos dimos a completar la parcela hasta las 4 hectáreas con pentacebas, solo con una de las 4 variedades, la que consideramos que se adapta más a esta zona. Hay algunas variedades incluso más tardías, para los que piensen en los problemas de heladas primaverales, hay variedades más tardías, pero con menos productividades. Cada día se están desarrollando. Esto es un mundo, el mundo de... al contrario, por ejemplo, que la viticultura, que se desarrolla muchísimo menos las variedades, se va más a lo tradicional. Aquí este es un mundo que está en continuo cambio, O sea, que cada año aparecen nuevas variedades que son más tardías, más productivas, etcétera, etcétera. ¿Habéis probado con otras alternativas diferentes de otros cultivos en otras fincas? Sí, nosotros tenemos olivos desde hace 20 y tantos años, también con el mismo vivero que comenzamos, que hicimos lo de los almendros, hace 20 y tantos años desarrollaron el olivo en intensivo también, en seto. Y bueno, nosotros no tenemos una producción muy grande, prácticamente para el consumo de casa, pero trabajamos muy bien con olivos en Casa Seca de las Chanas, o sea que vamos, una zona también fría. O sea que las ensaladas en casa de los Fariña están buenas. Muy buenas, muy buenas, con arbequina riquísima, kilómetro cero, yo siempre digo, kilómetro cero. Vale, ¿y las viñas qué tal van? Porque aquí hemos sufrido las heladas. Sí, pues ¿Cómo va la vid? Pues las viñas este año lo que están sufriendo es la sequía. En alguna variedad también un poco temprana hemos sufrido un poquito con la helada. Por suerte, también es una cuestión de orientaciones, hay veces, te afecta más o menos. Pero la viña este año lo que está sufriendo, y está viendo ya, es la sequía, ¿no? Es grave, la situación es grave. Segundo año consecutivo, además, o sea que es un poco de sumar sobre un problema ya que venía arrastrándose del año pasado. Pero este año, a pesar de que el otoño y el inicio del invierno fue bastante húmedo, porque aquí ha llovido bastante, por suerte estamos en unas zonas en las que más ha llovido de España, llevamos desde enero sin que caiga una gota de agua prácticamente. Entonces la brotación, que es un momento clave, en la que la planta desarrolla lo que va a ser esta campaña y lo que posiblemente sea la campaña que viene con las yemas del año que viene, está siendo muy seca, más que el año pasado. Y con mucho calor cuando no toca. Con mucho calor, con un calor excesivo. En el tiempo que estamos ahora mismo estamos con temperaturas de junio, perfectamente, de julio. No sé si es momento de hacer una especie de porra de cómo va a ser el vino. Bueno, pues este año. sorprendentemente el año pasado, que sufrimos 4 o 5 olas de calor desde mayo, que me acuerdo en mayo, este año ya estamos en abril sufriendo, pero el año pasado en mayo empezamos con una ola de calor muy fuerte y tuvimos 4 por lo menos muy fuertes. Nos esperábamos una caída en la producción grande y una caída sobre todo en la calidad de los vinos bastante grande. Aquí necesitamos, pues está en un sitio tan extremo, con unos veranos tan cálidos, necesitamos temperaturas más templadas, más frescas, con las noches frescas en agosto y en septiembre. El año pasado no las tuvimos y curiosamente hemos obtenido unos vinos, que no solo nosotros, sino la zona, muy frescos, muy aromáticos, muy ricos, muy agradables. O sea, es una sorpresa que la naturaleza te da. No sé si lo pagaremos este año, porque las plantas unos años dan pensando en lo que va a venir. Hay veces que es su forma de desarrollarse, ¿no? Sacar una buena cosecha pensando en que tienen que sobrevivir, tienen que dar descendencia, que es lo que
lo que las plantas no piensan, pero su naturaleza da dar descendencia y reproducirse, ¿no? Y luego pagan la factura al año Y siguiente. posiblemente pagan la factura al año siguiente, sí. Nunca se sabe, ¿no? Veremos. La intemperie es lo que tiene, que nunca se Veremos. Y además ahora estamos diciendo y estamos todo el día hablando del tiempo, de que hace mucho calor, pero nunca se sabe lo que puede ocurrir, ¿no? Exactamente. Lo que va a ocurrir dentro de nada es el primero, con ese cuadro que siempre ilustra la etiqueta, ya está ahí a las puertas. Sí, ya ¿no? estábamos pensando en el concurso. La próxima semana hacemos la elección del cuadro y en poco más o menos un mes haremos la entrega del ganador del concurso, sí. Que no sé si se puede decir, pero con récord de participación. Con récord de participación ya. Es algo que nos va... Bueno, de hecho nos satura en la bodega, porque este año hemos recibido más de 300 cuadros y distribuirlos por la bodega para seleccionar es ya un trabajo, ¿eh? Es ya un trabajo. Pero bueno, nos da muchísima ilusión. El primero es un vino que nos da muchísima ilusión durante todo el año. Ahora que sacamos el concurso, luego pensar en hacer el vino, sacas el vino, la fiesta, bueno, es una maravilla, para nosotros es una alegría. Son alegrías una detrás de otra que siempre viene bien. Sí, sin Manu, duda. muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Y la semana pasada, por primera vez, se reunía el nuevo Consejo Agrario Provincial después de las elecciones del pasado mes de febrero. Sobre la mesa muchos temas, pero uno importante e imprescindible en estos días y que sigue estando vigente, como no cambia el tiempo, la sequía y cómo está afectando a los agricultores y los ganaderos de la provincia. De no hacer tratamientos en estos 3 meses. El nuevo Consejo Agrario Provincial está formado por 5 representantes de la Alianza UPA-COAG y 1 de Asaja. Primera reunión con la delegada de la Junta. Sobre la mesa se han puesto las preocupaciones del sector. La primera y más destacada es la intensa sequía por la que está pasando el campo. La producción está en peligro, aún en el caso de que empezase a llover desde ahora, desde el punto de vista de los cereales. Hemos visto también el caso de las leguminosas. Es verdad que el garbanzo y la lenteja podrían recuperarse si empezase a llover ahora. Las organizaciones agrarias hablan de situación límite. Zamora, 2 años seguidos. El pasado, con poco más de 300.000 toneladas de cereal que recogimos, la mitad que un año medio, normal, y este año vamos camino de ello. No llegaremos a lo mejor a las 300.000 toneladas. Se nos está juntando la tormenta perfecta o el huracán perfecto. Unos costes de producción elevados como nunca, la campaña más cara que hemos tenido de siembra. En segundo lugar, la sequía dichosa, que nadie tiene la culpa de ella, pero la tenemos ahí y al final está haciendo unos estragos en el campo impresionantes. Por eso las organizaciones agrarias hablan de una reforma de la PAC que incluya las cuestiones específicas de España, donde no llueve como en el resto de Europa. También se habla de la necesidad de almacenar más agua. Las comunidades de regantes, balsas para ellos, para almacenar agua en cada balsa de esa, probablemente solucionan una semana de riego. Esas balsas, haciendo varias a lo largo de todo el margen del río, solucionarían el problema de un año de sequía, de llegar, por ejemplo, a lo mejor a regar hasta finales de agosto y salvas un cultivo, y no es poco. Y eso lo podemos hacer en años como este, donde el Duero bajaba completamente lleno en meses de invierno. Han sacado un plan hidrológico nefasto, como bien apuntaba Lorenzo, en la cuenca del Pisuerga, ya sabéis que prácticamente no tenemos agua. Es la segunda campaña con 3.500 cúbicos que nos dan de agua, no se saca una campaña sin para adelante. Luego se ha pedido que las demás, el resto de comunidades sean solidarias, porque pueden ser solidarias, Reaño está al 90 y tantos % de agua, han dicho que no. Si no se afrontan los grandes retos del sector, se señala, la agricultura de secano está llamada a desaparecer en esta provincia y con ello, señalan, aumentará la despoblación. Se ha producido un brote de triquinosis en la comarca del Bierzo. Es una enfermedad parasitaria de la que a continuación conocemos más detalles. ¿Qué es la triquinosis? Es una enfermedad parasitaria que se transmite por vía alimentaria. La ingesta de productos alimenticios con unos quistes del parásito de triquina. ¿De dónde viene? A través de la carne contaminada de ese parásito, la triquina, que ingerimos de los mamíferos, más en concreto de 2 de ellos. Era tradicionalmente el cerdo y actualmente el de mayor riesgo son los jabalíes. Aunque ahora está mucho más controlada. Los riesgos vienen pues ya en estas matanzas particulares que no entran en la cadena alimentaria. Tenían que hacer la inspección veterinaria correspondiente. ¿Obligatoria o recomendable? Aunque no es obligatoria,
los expertos insisten en la necesidad de hacerla. Absolutamente aconsejable, yo diría imprescindible, la inspección de esos productos que se van a consumir. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Puede llegar a ser grave? Hay varios indicios que pueden hacer sonar la alarma. Tipo diarreico, vómitos, náuseas. Dolores musculares, como agujetas, cansancio. Y sí, podría llegar a ser mortal. Se suele coger a tiempo y los tratamientos que se aplican permiten evitar la mortalidad. La mejor manera de prevenir cualquier contaminación es con la inspección veterinaria. Y como siempre, antes de irnos, repasamos los datos y las cotizaciones de la lonja de Zamora celebrada hoy. La última sesión de la lonja agropecuaria celebrada el día 9 de mayo del 2023 no nos deja demasiados cambios. Únicamente en la mesa de porcino de cebo hay variación en el ibérico pienso de hasta 150 kilos, 4 céntimos más por kilo. Por otra parte, en la mesa porcino de lechones, todas las unidades siguen cotizando exactamente igual. Misma situación que ocurre en la mesa del ovino. Por ejemplo, el lechazo está actualmente a 4,10 euros el kilo. Sí que hay una bajada generalizada en la mesa de cereales. El trigo blando baja 6 euros por tonelada, la cebada 3 y el maíz tipo bajaría 8 euros por tonelada. Y hasta aquí ya llegando nuestro tiempo para el campo y la provincia, pero ya saben que volvemos dentro de 7 días. Pasen una buena semana. Adiós. Covadú les ha ofrecido Campo y Provincia. Covadú, haciendo nuestro entorno sostenible.